Esto es Entrevista Verdadera. Hacemos el programa en vivo y en directo aquí en la red como todas las noches. Vamos a hablar hoy día de un estudio que es bien complejo por lo que muestra y que señala que hay un prejuicio instalado a la hora de la educación para un niño que puede tener la piel más clara, que se cree que tendrá un mejor rendimiento que un niño que tiene la piel más oscura. Este libro, este capítulo o esta investigación está contenida en el libro Abriendo las puertas del aula, transformación de las prácticas docentes. Es un libro editado por el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas de Educación, CEPES, de la Universidad Católica. Estamos con uno de sus principales investigadores, Jorge Mansi, aquí en el estudio. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Beatriz. Jorge, a ver, decirlo así es muy brutal. Sí. Leerlo en el estudio es muy brutal. ¿Cómo es que llegan a realizar un estudio para confirmar si existe un prejuicio como este respecto a las pieles más claras o más oscuras en Chile? Bien, a ver, hay que decir que todos los que habitamos en este país sabemos que hay una cierta sensibilidad o una cierta tendencia a usar un atributo como el color de la piel para, por ejemplo, poner sobrenombres, ¿no es cierto? O sea que eso quiere decir que le prestamos atención a aquello. Pero fue interesante que llegó una colega nuestra más joven, que venía a un postdoctorado a Chile, ella de origen belga, y le llamó la atención que en Chile usáramos tanto los atributos físicos de las personas para hacer diferencias. Y de eso surgió la idea, bueno, ¿y por qué no vemos si de esa diferenciación se da o no que haya consecuencias? Porque habían habido otros estudios en la psicología social en otros países, incluso uno comparativo con Chile, en que se había usado este tema del color de la piel. Perdón, Jorge, entonces, a ver, usted apunta algo que es muy cierto. Hoy día, dentro de todos los prejuicios que manejamos a nivel social en general, uno tiende a apuntar a la gente más clara o más rubia como de una mejor condición social, por ejemplo, que una persona que es más morena. Es como de impacto visual. Pero una persona de afuera, esto le impactó mucho más y quiso ir más allá. Por cierto, bueno, a ver, todos los psicólogos partimos siempre del supuesto de que los seres humanos tenemos una cierta tendencia natural a generar lo que llamamos a categorizar. Nosotros, de hecho, decimos algo bien drástico, que no podemos percibir la realidad sin categorizarla, o sea, sin poner varios objetos que se parecen entre sí en una misma categoría. Perfecto. Cuando hacemos eso los seres humanos, producimos en sí mismos una distorsión, que es creer que las que ponemos juntos son más parecidos entre sí y más distintos de los que ponemos en otra categoría. El siguiente paso que hacemos los seres humanos es que una vez que creamos estas categorías, tendemos a buscar asociaciones con otros atributos. Y ahí es donde está el problema del prejuicio y del de los estereotipos. Una vez que decimos, existen, por ejemplo, en Sudamérica, los bolivianos, los peruanos, paraguayos, argentinos, colombianos, uruguayos, brasileños, etcétera, asociamos a cada uno de ellos atributos, sabiendo o ignorando que al interior de cada uno de los países que estoy mencionando hay enormes diferencias, pero creemos que todos los argentinos, todos los uruguayos, todos los brasileños son más o menos parecidos entre sí, lo que es falso. ¿Ya? El color de la piel es un poquito distinto porque es un atributo que es gradual. O sea, no ocurre así como uno es de un tipo o es de otro, no es como el grupo étnico, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero es una variación que se asocia históricamente con nuestra mezcla de origen. Porque lo más blanco tiene que ver con lo más europeo, que compone nuestra mixtura, mientras que lo más oscuro se asocia con lo que era lo originario de nuestra sociedad. Y de hecho, eso ha llevado a algunos, más en la línea histórica y antropológica, a hablar de la pigmentocracia. O sea que en nuestra cultura está instalada esta idea de que los que tienen la pigmentación de la piel más clara connotan algo más positivo y de hecho son más merecedores de beneficios y de llegar más alto en la jerarquía social. Que por ahí va, digamos, el estudio. ¿Cómo se realiza un estudio para efectivamente investigar si existe un prejuicio a la hora de la educación por el color de la piel? Bueno, lo primero para nosotros era preguntarnos, esta caracterización que estamos mirando, esta clasificación que la gente hace entre la gente con piel más clara y más oscura, ¿se asocia a otros atributos no relacionados? Por ejemplo, se asocia a que la gente crea que van a tener distinto nivel educativo, que van a poder llegar más lejos en la vida, que van a poder más bien estudiar en la educación superior que ir a trabajar, que sus salarios van a ser distintos. Esto es una proyección que la gente hace. ¿Cómo lo hicimos? Le mostramos a nuestros participantes que fueron, dependiendo del estudio, o estudiantes universitarios, o estudiantes de pedagogía, o profesores, o incluso estudiantes secundarios. ¿Qué le mostrábamos? Una ficha de un estudiante de tercero medio, donde la información que tenía la ficha era exactamente la misma siempre. Decía que le iba un poquito mejor que el promedio en notas, decía que hablaba un poco de sus antecedentes académicos, de sus aspiraciones,
pero era una persona muy cercana al promedio. Lo único que variamos es que a la mitad de ellos les mostramos una foto de un estudiante. En el primer estudio era un chico, un varón, con la piel más clara, otro con la piel más oscura. Homogenizamos esos para que la foto no fuera una más atractiva que la otra. Todos. Ya, perfecto. Y preguntamos, ¿qué piensa usted sobre el futuro de esta persona? Eso es un experimento, porque en el experimento nosotros entregamos información sistemática y variamos un aspecto, que en este caso el tono de la piel, para ver si el tono de la piel correlaciona con algo posterior. Y ahí constatamos que la gente creía que la persona con la piel más clara iba a tener un puntaje más alto en la PSU, era más probable que fuera a ir a la universidad, era menos probable que fuera a salir al mundo del trabajo, iba a tener mejores remuneraciones. Es una percepción que la gente tiene. Eso lo encontramos hicimos varios, lo que llamamos variantes. Hicimos el mismo estudio respecto de mujeres, pasó lo mismo. Hicimos con niños más pequeños, de la enseñanza básica. O sea, cuando la ficha se refería a un niño y no a un adolescente. Misma historia. Incluso más, y esto puede ser un poco más interesante, lo hicimos respecto de jóvenes donde también variamos su condición socioeconómica. En la ficha dimos claves de que uno venía de un hogar más acomodado, que asistía a un colegio particular, el otro venía de un hogar más pobre y asistía a un liceo público. Obviamente, cuando presentamos esa diferencia se asocia, como todos sabemos, la condición socioeconómica se asocia a diferencias de expectativa. Pero lo más importante para nosotros era preguntarnos, bueno, ¿las diferencias de piel también funcionan al interior de un grupo social homogéneo? Lo mismo. Tanto los chicos que van al liceo municipal como los que van al colegio particular perciben que los que son de piel más clara van a tener un mejor futuro educativo. Ahora, Jorge, una cosa es que, claro, se determine y se proyecte, o los educadores, por ejemplo, y las personas participantes del estudio, proyecten que uno va a tener un mejor resultado de vida que el otro, a propósito de un prejuicio que es la imagen que tienen. Pero esto se traduce en lo que pasa en una sala de clase. Por ejemplo, que un profesor, y lo digo sin darse cuenta, a propósito de lo fuertes que son los prejuicios para todos nosotros, trate, lo voy a decir así, trate de una manera distinta al que tiene la piel más clara que al que tiene la piel morena, pensando que el que tiene la piel más clara va a ser más receptivo en el sentido que proyecta en él una vida más, que puede ir a la universidad, una vida más exitosa. Mira, para responder esa pregunta voy a remitirme a algo que es como el origen de la preocupación que da respuesta a la pregunta tuya. La pregunta es, cuando yo tengo una expectativa sobre otro, ¿esa expectativa puede influir al otro finalmente? O sea, ¿es solo un problema mío que yo tengo una expectativa desubicada? ¿O por esa expectativa puedo yo hacer algo en el otro que termine por cambiarlo? En los años 60, un estudio muy famoso, porque ha sido muchas veces citado, de un psicólogo norteamericano, hizo lo siguiente, fue a salas de clase de niños más pequeños, de tercero básico, en Estados Unidos, e hizo como que les pasaba un test de inteligencia, que en realidad no lo hizo, pero con la excusa de que el test de inteligencia le había dicho algo, le dijo a los profesores que ciertos niños del aula iban a tener durante ese año un florecimiento intelectual. Falso. Estos los eligió al azar. O sea, eran niños iguales que todos los otros del curso. Y no hizo nada más que volver al final del año para ver cómo era el nivel intelectual de los niños. Y lo que constató es que aquellos de los que dijo que iban a tener el florecimiento intelectual, efectivamente mostraban un mayor CI, un mayor coeficiente intelectual que de los que no se había dicho eso. ¿Qué pasó durante ese año? El estudio no lo indagó, pero es bastante evidente que los profesores, a partir de sus expectativas en la interacción con estos alumnos, algo hicieron en la forma en que interactuaban con ellos, probablemente les preguntaban más, probablemente les hacían preguntas más interesantes, probablemente los acompañaban más en su aprendizaje, que produjo, en otras palabras, la expectativa del profesor produjo una mayor inteligencia en los niños. En este caso estamos hablando de una expectativa positiva. Tenemos que preguntarnos qué es lo que nos pasa cuando tenemos una expectativa negativa. Ahora, nuestra investigación no entró tampoco a mirar qué pasa en la interacción del profesor con los niños que tienen distintos tonos de la piel en el aula. Pero otro capítulo de este mismo libro... Jorge, déjeme ahí para el próximo capítulo, que tenemos que hacer una pausa. Okay. Vamos a pasar a este otro próximo capítulo. Le vamos a hacer varias preguntas más a Jorge Mansi respecto a los prejuicios que se pueden instalar en la sala de clase. Y también sobre una declaración que hizo el mismo Jorge Mansi, que es que tenemos que hacernos las preguntas incómodas en Chile a propósito de los prejuicios que pueden estar en nuestras salas de clases. Hacemos una pausa, espérenos.
Sigues en Entrevista Verdadera. Seguimos conversando con Jorge Mansi, es investigador. Estamos hablando sobre esta investigación. Es una investigación larga. Ya mostrábamos el libro que se llama Abriendo las puertas del aula, transformación de las prácticas docentes. En esta investigación es que aparece este estudio que tiene que ver con la piel más clara o más oscura de los estudiantes y las expectativas por prejuicio que puede provocar eso. Jorge, quedamos con varias cosas pendientes. Usted iba a avanzar a propósito de otro capítulo que me imagino que tiene alguna orientación en esto. Pero yo también le planteaba otras cosas que tienen que ver con, de alguna manera, qué pasa con esos mismos alumnos y la sensación que ellos mismos pueden tener a propósito de algo que no es explícito, pero a lo mejor también lo sienten. Bueno, iba para allá y justamente quería juntar estas distintas líneas para decir lo siguiente. Cuando yo tengo una expectativa en el otro, lo que yo decía, este estudio de los años 60 lo que demostraba es que la expectativa podía transformarse en real, esto que llamamos la profecía autocumplida. Nosotros entonces quisimos saber, hay una profecía autocumplida también aquí vigente. Fuimos al aula, le preguntamos a los estudiantes de tercero y cuarto medio cómo percibían ellos que era su tono de piel. No quisimos ser nosotros los que la juzgáramos, dejamos que ellos lo dijeran. Y luego les preguntamos también sobre cómo les iba en sus notas y qué expectativas educacionales tenían. Y constatamos que, de nuevo, al interior de los mismos estudiantes que percibían su piel más oscura, se percibían a sí mismos como teniendo menos competencia y un futuro educacional más limitado que el de sus compañeros de la misma aula que tenían la piel más clara. Perdón, ¿y por qué será eso? ¿Porque sienten que tienen barreras? Ellos han internalizado algo. Entonces, el mecanismo que suponemos detrás de esto es justamente lo que estábamos hablando antes de la pausa, que es cómo psicológicamente los seres humanos transmitimos nuestras expectativas a otros cuando aparentemente en broma estamos tratando a alguien con la piel oscura de una manera que es un poco negativa, que estamos generando una sensación de que no tiene suficientes competencias. Y fíjate, ¿cuál es el puente psicológico que está en la persona? La persona, constatamos en el estudio, la persona que tiene la piel más oscura siente que sus expectativas de logro futuro son más bajas. Y eso es lo que se correlaciona con las notas que tiene y se relaciona con la esperanza de nivel educacional futuro que va a lograr. Y ahí hay un punto muy importante, porque los profesores, por ejemplo, tienen un rol clave en infundir un cierto optimismo, una cierta capacidad de los propios estudiantes para superar las dificultades que, como todo ser humano, cada uno de nosotros tiene, pero en particular para no asumir, no internalizar estas expectativas negativas que otros puedan tener sobre ellos. Y eso tiene mucho que ver con la interacción en el aula. O sea que, en otras palabras, nuestra investigación confirma que eso ocurre, pero no explica cómo se da en la interacción en el aula. En otro capítulo decía yo, que lo hicimos en el caso de matemática, donde miramos las clases de matemática. Yo iba a preguntar si se exploraron otros prejuicios que también opera, como me acuerdo que se lo he publicado, los profesores de matemáticas reconocen y por eso se habla de una educación no sexista, reconocen que tienen el prejuicio, y quiero confirmarlo con usted, que las mujeres somos más malas, avanzamos menos en matemática o nos cuesta más, entonces ellos concentran su atención más bien en los estudiantes varones y no en las mujeres. Bueno, eso está muy instalado en toda la sociedad nuestra. O sea, yo creo que en general se ve en las familias que tienden a alentar más a los niños que a las niñas para que se dediquen a las matemáticas. A veces inhiben a las niñas cuando empiezan a mostrar que les va bien en matemáticas, la consideran poco femenino, ¿no es cierto? Cuando un profesor está en la sala de clase y le dice a la niña, a ver, ven a demostrar si las niñas se la pueden con esto. Eso genera una ansiedad que hace decrecer el logro. Y en lo que observamos nosotros, en particular en las clases de matemáticas, porque está esta expectativa, es que las preguntas, por ejemplo, se dirigen primariamente a los hombres. Hay más preguntas que se dirigen a los niños que a las niñas cuando hay aulas mixtas. Observamos que las preguntas tienen una mayor potencialidad de aprendizaje, o sea, son más interesantes, pueden desarrollar una mayor interacción con el profesor, las preguntas que se le dirige a los hombres que a las niñas. Por tanto, las oportunidades efectivas de desarrollarse matemáticamente para los niños y las niñas no son iguales. Lo más probable es que los profesores, o cualquiera de nosotros que estuviera en una situación así, no podría reconocer lo que hace, porque no es algo que esté deliberado, no es deliberado. No es consciente. Y por lo mismo que tenemos que saber qué ocurre, para hacernos cargo del problema, porque el problema le está limitando la vida o a las personas que tienen la piel más oscura
o a las mujeres en el caso de matemáticas. Bueno, a eso se refiere usted con poner las preguntas incómodas sobre la mesa. Así es. Porque hablar, y le quiero preguntar, ¿qué le provocó a usted cuando supo ya certeramente, no por algo, usted se dedica a la psicología social, pero que un estudio demostrara esto, que los mismos chiquillos o chiquillas de piel más clara o más oscura se reconocieran con más limitaciones? Lo mismo, me imagino, al confirmar que efectivamente los profesores tienden a buscar a los hombres o poner las matemáticas en los hombres que en las mujeres. ¿Cómo reacciona usted frente a esto? Mire, los que nos dedicamos a la investigación sabemos que es súper difícil que nuestras hipótesis se cumplan de una manera muy sistemática. Uno va a encontrar que en algunos casos se cumple y en otros casos no se cumple. Y esta investigación fue sorprendente para nosotros justo porque probamos distintas variantes y en todas ellas se constataba lo mismo. O sea con hombres o con mujeres, sea con niños o con jóvenes, sea con chicos de condición socioeconómica más acomodada o menos acomodada. Fíjate, incluso cuando la persona que estaba siendo preguntada por nosotros tenía la piel más clara o más oscura, hacía la misma distinción. O sea, no es tampoco como que, entre comillas, por ejemplo, las personas de piel más oscura iban a defenderse, no mostrando, entre comillas, el prejuicio. Todo el mundo lo mostró. De una manera, no es una diferencia enorme, hay que decir, la diferencia no es grande, pero como es sistemática y como es acumulativa, a la larga puede representar una limitación para algunas personas. Ahora, Jorge, y le pregunto esto más en extenso, digamos, o más grande. ¿Esto muestra una sociedad hiperprejuiciosa? ¿Todas las sociedades del mundo son igual? Yo diría que los psicólogos sociales tendemos a pensar que hay algo así. Los seres humanos, porque tenemos esta propensión muy fácil a crear categorías basadas en las distinciones que vemos, hombres, mujeres, grupos étnicos, nacionalidad, religión, posición política, equipo de fútbol que le gusta, todas esas categorías las terminamos por asociar a aspectos positivos o negativos dependiendo de dónde estamos nosotros. En esto se da siempre la tendencia a de que todas las cosas que están asociadas a mi grupo son percibidas más positivas, mientras que las que están asociadas a los otros grupos son percibidas más negativamente. Además, creemos que los de otros grupos son mucho más parecidos entre sí que lo que somos nosotros. Por ejemplo, nosotros estamos convencidos que todos los asiáticos son iguales. Y es como una especie de ley de la naturaleza para nosotros. Los asiáticos piensan exactamente el espejo de nosotros. Nosotros creen que todos nosotros somos iguales y nosotros no podemos entender esa diferente perspectiva. Entonces, eso es, entre comillas, natural en el sentido que así está conformada nuestra mente. Y por eso mismo tenemos que luchar contra esto, porque superar los prejuicios no se va a dar espontáneamente. Tenemos que formarnos para hacerlo. Y tenemos que, especialmente los que somos profesionales dedicados, por ejemplo, periodistas, por ejemplo, psicólogos, como yo, pero los profesores en este caso, tienen que ser preparados para poder saber cuándo ellos mismos están en riesgo de hacer eso y cómo pueden prevenirlo. ¿Qué otros prejuicios hay? Jorge, yo no sé si los han estudiado todos, pero veíamos aquí el caso de matemáticas y yo lo había escuchado a propósito de esto, de esta frase que se instaló y que yo no entendía al principio. Después entendí mucho de eso, que es la educación no sexista. Está lo de la piel clara y oscura, que yo no me lo hubiera imaginado de esa manera. Sí. Pero ¿hay otro tipo de prejuicios también que se dan en la sala de clases? O sea, sabemos que hay prejuicios asociados, por ejemplo, en torno a la discapacidad física. Esto que la gente tiende a percibir que porque ciertos chicos tienen algún tipo de limitación física, también eso se va a proyectar a limitaciones en el ámbito de lo cognitivo, por ejemplo. Más allá de lo que en algunos casos pudiera significar. Porque claro, un chico que nace con ceguera tiene una cierta limitación para desarrollar un cierto tipo de procesos cognitivos, pero que no representa la limitación que nuestra mente o nuestro prejuicio concibe. Por supuesto que están las diferencias socioeconómicas, que el prejuicio socioeconómico es mucho más grande que la realidad de las diferencias socioeconómicas. Porque esta parte, lo esencial del prejuicio es que exagera las cosas. En algunos casos hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, si uno mira el caso de matemáticas, en el mundo, cuando se hacen estos estudios internacionales como el que salió recién en PISA, no es en todos los países, pero en la gran mayoría de los países del mundo, a los niños les va mejor que a las niñas en matemáticas. Y en todos los países de PISA, que son 70 más o menos, a las niñas les va mejor que a los niños en lectura. ¿Ya? Uno podría decir, hay una especie de diferencia natural. Sí, pero no tan cierto, porque cuando son más pequeños no se ve, casi. Entonces va acumulándose a través del proceso educativo.
¿Cuál es el problema para nosotros como país? Que Chile aparece como un país donde las diferencias en favor de los hombres son más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que en matemáticas la diferencia en favor de los niños es mucho más grande que la del promedio de los países en PISA. Y al revés, que la diferencia en favor de las niñas en lectura es más chica que la que se da en otras partes. O sea, está corrido esto en favor de los hombres. Hay que mirar qué está pasando en el aula. Y hay que, por ejemplo, generar atención sobre a quién le están preguntando los profesores en aulas mixtas. Bueno, le quería preguntar justo a eso, Jorge. ¿Cómo se lucha contra un prejuicio? Yo entiendo cuando usted dice esto hay que explicitarlo. Sí. Hay que ponerle incomodidad sobre la mesa, porque si no uno no se da cuenta que hay un prejuicio ahí. ¿Y cómo se trabaja con los profesores o cómo cada uno puede trabajar para superar algo que está tan metido dentro de nosotros? Bueno, la incomodidad es muy necesaria porque psicológicamente si no sentimos que hay una tensión, no vamos a cambiar. O sea, cuando las cosas están ocurriendo, cuando las cosas están funcionando bien, ¿para qué vamos a cambiar, no es cierto? Si está funcionando, ¿para qué arreglarlo? Dicen los gringos. Hay que provocar la atención. Y hay que ser capaz de detectar dónde se manifiesta y cómo se manifiesta. Ese es el primer paso, la conciencia, que todavía como país tenemos mucho por hacernos cargo de que tenemos prejuicios. Yo me daba cuenta en algunos de los comentarios que ha suscitado este mismo estudio, mucha gente diciendo, pero ¿de dónde? Yo no lo he visto nunca. O sea, claro, o alguien diciendo, mire, pero yo soy moreno y me ha ido tan bien. Nada de esto tiene que ver con una especie de fatalidad. Esto no es una ley de la naturaleza que dice que a todas las personas morenas les va a ir mal en la vida. Nada que ver. Yo tengo la piel más oscura que la mayoría y no tengo esa sensación. Pero el prejuicio está instalado y por tanto hay que detectarlo. Y por tanto, una vez detectado, uno tiene que decir, minimicemos el riesgo de que lo usemos. El prejuicio es muy potente porque se instala. Es como cuando nos pasa lo siguiente: empezamos a conversar con alguien que es extranjero y detectamos que es de un cierto país. No habla como chileno. ¿Cuál es la siguiente pregunta que nos hacemos? ¿De dónde es? Uno no puede seguir la conversación sin saber de dónde es. Y una vez que uno detecta de dónde es, por ejemplo, decimos, es colombiano, automáticamente nuestra mente se inunda de todas las ideas y preconcepciones que tenemos, buenas y malas, acerca de los colombianos. Y la individualidad de la persona se pierde porque la metemos dentro del paquete de su categoría. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa. ¿Cómo lo tratamos de evitar? Haciendo menos visible esa característica que nos puede arriesgar. Por ejemplo, que el profesor, cuando va a corregir un trabajo, no se fije de quién es el trabajo. Lo corrija sin ver el nombre del niño, sin saber si es hombre o mujer. Porque si sabe si es hombre o mujer, ya tiene un riesgo de que en matemáticas los califique desigualmente. ¿Y eso sirve? Por ejemplo, y se prueba, por ejemplo, que haya lugares donde hay un número y después se asocia con el niño y así se corrige sin tener a la persona al frente. Cuando yo era estudiante de doctorado en Estados Unidos, yo era ayudante de curso y yo tenía que corregir trabajo. Yo no podía ver nunca el nombre, yo veía un número, porque allá había una conciencia de que eso era muy riesgoso. Perfecto. Pero hay un paso adicional que tiene que hacer un profesor. Tiene que saber organizar las actividades del aula para que el aula no facilite que se produzca la segregación que facilita a su vez el prejuicio. Porque, por ejemplo, en los primeros años, cuando se obligó que las escuelas integraran niños de distintas razas en Estados Unidos, lo que tendía a pasar es que en el aula se segregaban. Entonces tuvo que venir, de nuevo, la psicología social a decir, no, lo que hay que producir en el aula es contacto, forzar el contacto, forzar que los niños se integren entre sí. Y eso es un profesor que tiene que saber de estas herramientas. Jorge, lo último, y lamentablemente muy breve, porque se nos está yendo el tiempo, pero hoy día hay una sobrecarga de mirada, o sea, yo lo miro desde fuera del ambiente, de lo especializado. Hay como una especie de sobrecarga de lo que pasa en el aula. Se está mirando a los profesores, hay un nuevo trato para los profesores, pero también se habla del currículum, de lo que se pasa, de cómo se atrae a los alumnos, en fin, una serie de cosas. ¿Estamos en capacidad, hay capacidad para absorber todo esto que debería asumirse en un aula? A ver, hay que partir por decir que no sabíamos tanto de lo que pasaba dentro del aula hasta hace no mucho tiempo. Porque la observación sistemática de lo que pasa en el aula es algo bastante nuevo. Varios de los capítulos de este libro se originan en que la evaluación de docentes de nuestro país ha generado una cantidad de evidencias, de filmaciones de clase, que han hecho posible, porque han sido autorizadas por los mismos docentes que han sido evaluados, para que se puedan usar en investigación. Obviamente se respeta totalmente la confidencialidad. Sí. Y eso nos ha permitido entender mejor qué es lo que está pasando al interior del aula. No lo sabíamos también hace 15 años atrás. O sea que es novedoso. Y sabemos que en el aula es donde se juega el mejoramiento educativo. Pero
Lo que sí es un hecho es que el profesor vive un agobio laboral muy grande y lo que estamos hablando ahora los agobia aún más porque estamos diciendo tienen que hacerse cargo de otra dimensión. No solamente tienen que ser bien matemáticas a los niños y a las niñas, sino que tienen que preocuparse de otras cosas como esta. Eso requiere conciencia de que la formación docente tiene que ser apoyada y es un desafío monumental para nuestro país, pero sabemos dónde están las claves de lo que hay que hacer. Jorge Mansi, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Beatriz. Vamos nosotros a un resumen de noticias.